En esta experiencia de laboratorio vamos a revisar el espectro de emisión de diferentes lámparas. En este caso tenemos una lámpara de sodio, que es este bulbo que está acá, con una sección central donde hay vapor de sodio. Luego, en nuestro montaje experimental, que aún no está completamente montado, pero las partes principales están acá, tenemos una pequeña rejilla que deja pasar una banda de luz, ¿ok? Banda me refiero geométricamente, ¿ya? Es solamente una rendija relativamente gruesa, ¿ya? Luego de esta rendija, lo que tenemos es una lente colimadora que permite mantener el ancho de esta rendija relativamente constante, ¿ya? Luego de la lente colimadora, lo que tendríamos acá es simplemente una rendija de luz, que es lo que vamos a mostrar un poco más adelante. Entonces, en el camino óptico, en el recorrido de la luz que proviene de esta lámpara de sodio, nosotros tenemos que poner un elemento que separe la luz, ¿cierto? Y este montaje permite hacerlo a través de dos dispositivos. El primero es una rendija. Esta rendija tiene 600 líneas, según recuerdo, claro. Una separación de, ahí está, 600 líneas por milímetro. Claramente no es visible, pero se pueden ver unos destellos de color y unos reflejos extraños. Bueno, entonces en esta sección rectangular bien estrecha de luz que proviene de la lámpara, vamos a poner nuestra rendija, ¿cierto? Siempre se me olvida este lado que viene por acá. Entonces ponemos esa rendija, ¿cierto? Y podemos mover. Si se fijan, a medida que yo voy moviendo este dispositivo, esta parte de acá, la rendija se mantiene paralela, ¿cierto? Voy a ver un poco más en detalle acá. Quizás ese ángulo es mejor. Ya, entonces, la luz viene desde acá, la rendija se mantiene inmóvil, porque la rendija genera un espectro, ¿cierto? El espectro se va a abrir de esta forma. Y en la medida que nosotros vamos moviendo este analizador, nosotros vamos a poder medir la intensidad de cada uno de los pics del espectro, ¿ok? Eso lo vamos a hacer con un sensor. Entonces, una primera demostración es simplemente ver cómo se ve este espectro con una pantalla. Una pantalla simplemente, en nuestro caso, es un papel blanco. En nuestro caso, una pantalla es este papel blanco que está pegado acá. Entonces lo que voy a hacer es armar progresivamente el montaje hasta poder visualizar el espectro final, ¿ya? Entonces voy a sacar la rendija y vamos a observar el montaje paso a paso, aditivamente, hasta lograr el espectro, ¿ya? Les mencioné que habían dos maneras o dos dispositivos que nos permitían separar la luz, ¿cierto? Uno es perdón, es que está muy dañada esta cuestión. Bueno, uno es la rendija, que ya se las mostré, y el otro es un prisma. Un prisma es una geometría de vidrio de calidad óptica que debe tener al menos, como en este caso, dos caras pulidas. La luz incide, lo voy a poner en este sentido, la luz incide en esta dirección, y debido al ángulo y la diferencia de índice de refracción en función de la longitud de onda,
genera un esparcimiento, una separación de este conjunto de fotones que vienen, cada uno con distinta longitud de onda. ¿Ok? Entonces, una forma de separar este haz en función de la longitud de onda es un prisma y la otra es la rendija. ¿Ya? A mí típicamente me gusta hacerlo más con la rendija, pero podemos eventualmente probar con ambas. La fuente de alimentación luminosa en esta parte del experimento tenemos otro montaje que nos permite hacer esto, pero me gusta hacerlo con esta porque la luz de sodio es muy intensa y tiene una separación de colores bastante clara, ¿ya? Este montaje lo hice yo. Es un montaje que típicamente se utiliza para iluminación pública. Es una lámpara de sodio que compré en una de estas tiendas de iluminación industrial y con un sistema de alto voltaje. No recuerdo si usa 400 voltios o algo por así, pero usa un poco más de voltaje que el voltaje convencional, por eso necesita este autotransformador y un condensador de partida. ¿Ok? Entonces, esta luz es levemente anaranjada y vamos a poder ver todos los componentes que tiene. Como este es un montaje, si se puede decir, casero, ¿ya? Tiene un elegante dispositivo que nos permite seleccionar un haz para que la habitación no se ilumine completamente y podamos observar el fenómeno. Pusimos una caja de cartón, traté de sellarla lo mejor posible y dejé solo una abertura para que pase la luz, ¿ya? Entonces voy a partir encendiendo la lámpara. Van a poder ver el color anaranjado. Ahí está encendiendo la lámpara. La lámpara demora más o menos unos 4 o 5 minutos en estabilizar el color anaranjado típico. Ya está subiendo la temperatura en este minuto. Voy a apagar la luz y vamos a continuar poniendo la caja y el resto del montaje. Como podrán observar, es una intensa luz y si miran a nuestro montaje en completo, ustedes, bueno, no hay nada que obstruya el paso de la luz excepto este rectangulito que es el marco y por ende ilumina completamente nuestro blanco, ya este papel. Entonces, primer paso es poner esta cajita y al poner esta cajita vamos a obtener un haz mucho más estrecho, ¿cierto? Ya. Tenemos mejor relación de contraste, eso quiere decir que hay menos iluminación exterior y por ende se ve con más claridad lo que está en esta zona. Entonces ahora vamos a poner la rendija, que es la primera rendija. Si se fijan, la rendija, quiero ponerlo ahí para que se vea un poco, son rendijas con distintos son rendijas que tienen distintos anchos, ¿ya? En este minuto está seleccionada la más delgadita, que es la número 1, ¿ya? Tiene numeración y pueden buscar, no sé quién pegó esto acá, bueno, ahí está el número de parte y debería estar la especificación de cuál es el ancho de cada una de las rendijas, ¿ok? Bueno. Entonces ponemos en nuestro banco óptico ponemos nuestra primera rendija y procuramos que escape la menor cantidad de luz posible de nuestro montaje, ¿ya? Para lograr eso debemos acercar nuestro montaje hasta la abertura.
Entonces podrán observar que el ancho de la luz disminuyó radicalmente, ¿cierto? Ahora tenemos un comparativamente pequeña sección iluminada en nuestro montaje, ¿cierto? Comparativamente hablando. Ahora el problema es que esta luz, si se fijan, empieza a ensanchar, perdón, ahí pueden verlo, se empieza a ensanchar en la medida que nos vamos alejando de la fuente, ¿cierto? Ahí está muy estrechito, ¿cierto? Y en la medida que avanzamos se ensancha, ¿ya? Bueno, para evitar eso se utilizan las lentes colimadoras. El proceso de colimación consiste o trata, lo que quiere hacer la colimación es mantener rayos paralelos, ¿ok? Entonces, en este caso es algo así como si fuese una fuente lineal, muy parecido a una fuente lineal, y lo que queremos son rayos paralelos. Entonces, para hacer eso usamos una lente convergente, como esta. Y la lente convergente, que en este caso, bueno, no tiene registrado cuál es la distancia focal, pero debe ser aproximadamente algo así como 12 centímetros, ¿ok? Bueno, ponemos el número de parte es OS 8537 y ponemos esta lente y luego observamos qué es lo que sucede. En el blanco, a medida que el blanco está acá, ¿cierto? Entonces, a medida que yo desplazo, fíjense, ahí estamos, a medida que yo desplazo mi lente, ¿qué pasa con el ancho que tenemos acá? Se pone cada vez más estrecho, ¿cierto? Se concentra en la luz y luego, si me paso, obviamente ya se vuelve más ancho. Entonces, si me devuelvo un poquito, voy a poder llegar al mínimo y este mínimo me va a permitir una mejor resolución del espectro, ¿ok? Bueno, entonces ahora tenemos, si se fijan, yo muevo el analizador y no pasa nada con el haz, ¿cierto? Pues en realidad el haz está acá, ¿cierto? Ok, entonces paso siguiente es poner la rendija. Y antes de poner la rendija, vamos a hacer un acercamiento en la zona de interés. Ok, ahora ya tenemos nuestra zona de interés bien acercada. Tenemos bastante bien la colimación del haz. Entonces ahora vamos a poner nuestra rendija justo en el camino del haz, ¿cierto? Entonces ustedes verán, no aparece nada muy interesante a primera instancia, pero a medida, porque este es el orden cero, eso quiere decir que aquí está la luz que está llegando perpendicular a nuestra rendija, y la rendija está separando, pero gran parte de la luz pasa sin ser afectada por la rendija, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo en este minuto es el cero central, que es la luz que no fue afectada por la rendija. Pero en la medida que nosotros desplazamos nuestro analizador hacia cualquiera de los dos lados, van a poder ver el espectro. Y ahí sí pueden observar el espectro. Bueno, aquí tenemos nuestro cero central nuevamente con un acercamiento un poco mejor para poder ver el detalle del espectro generado. Entonces, a medida que nosotros nos desplazamos, van a aparecer las líneas del segundo orden, o en realidad no es el orden 1, ¿ya? El anterior era el orden 0, que corresponde obviamente
a lo que les había comentado, que es cuando la luz no es afectada por esta rendija. Y en este caso tenemos el orden 1, que es el orden que podemos calcular. O los órdenes que podemos calcular con la ley de Snell. Bueno, si nosotros nos desplazamos al siguiente orden y tenemos un poco de suerte, deberíamos poder verlo. Ahí está. Lamentablemente la intensidad de ese orden es tan bajita que dificulta mucho el poder verlo. O sea, yo lo veo con cierta dificultad y en la cámara creo que no se observa. Bueno, y para que vean que esto es simétrico, ahí tenemos el orden 1, ¿cierto? El orden 0, y hacia el otro lado tenemos el orden 1 hacia el otro lado del espectro. Y después ahí está el orden 2, que quizá en este lado sea un poco mejor. Ahí creo que se puede observar. Perdón, sí, ahí se observa. En este lado se observa porque hay menos brillo. Ahí claramente, bueno, no claramente porque está en enfoque automático, no está funcionando. Voy a ponerlo, ya ahí enfoco. Ahí se observa entonces, claramente está este espectro, ¿ya? Pero por supuesto es difícil de observar. Voy a cambiar el enfoque manual mejor. Ahí está, ¿cierto? Ahí tenemos este espectro. Entonces volvemos hacia acá. Tenemos este otro orden que es el orden 1 y nuevamente el orden 0 en el 0 central. Ahora, si nosotros nos fijamos en este espectro, claramente es posible diferenciar ciertos colores, ¿cierto? Hay una banda morada o algo similar a morado. Hay otra banda de distintos colores de verde, ciertos naranjos, al menos un naranjo, un amarillo y un rojo. Si nosotros medimos el ángulo de cada una de estas franjas con ayuda de este sistema goniómetro, vamos a poder determinar cuál es la longitud de onda de esta luz. Y entonces vamos a poder asignar cuáles son las componentes de nuestra lámpara de sodio, de la luz de la lámpara de sodio. Por lo tanto, vamos a poder definir cuál es el espectro. Es decir, nuestra lámpara de sodio tiene transiciones electrónicas que emiten longitudes de ondas de naranjo en tal longitud de onda, verde, este otro verde. En realidad se ven más o menos 4 verdes. Y entonces cada longitud de onda va a estar asociada a un cambio electrónico en la emisión de luz de la lámpara de sodio. ¿Ok? Bueno, entonces cada lámpara, como ustedes comprenderán, dependiendo de su estructura electrónica, va a tener una emisividad, no emisividad al término técnico en realidad, una emisión nomás, un espectro de emisión distinto, ¿cierto? Porque cuando nosotros vemos la lámpara de mercurio, tiene, por ejemplo, luces más bien ultravioletas. Cuando vemos la lámpara de hidrógeno, la de agua, etc. Dependiendo de cuáles son los estados electrónicos disponibles para poder hacer estos decaimientos y esta emisión electrónica. Hay algo que no se ve a simple vista, que corresponde a que todos estos espectros, estamos viendo el visible, tienen también parte en el infrarrojo y parte en el ultravioleta. Estos espectros son bastante más grandes y complejos de lo que vemos a simple vista en nuestro sistema. Ahora, como les dije, la medición más importante en nuestro montaje es la que corresponde a la longitud de onda, sí. Y se hace usando un goniómetro, que es este aparatito que está ahí abajo.
voy a subir un poquito más la cámara. Por ahí. Entonces, si se fijan, este aparatito es un aparato que nos permite medir el ángulo, ¿cierto? Tiene marcados distintos grados entre el orden 0, que por ejemplo para mí el orden 0 es este, ¿cierto? Y los distintos órdenes, los distintos ángulos para las otras distintos colores del espectro de emisión. Ya, me estoy enredando un poco cansado. Este aparato en realidad está electrónicamente, porque claro, yo puedo medir acá, tenemos distintos números y yo podría medir los ángulos, pero cuando son ángulos muy pequeñitos y la diferencia, ustedes vieron que la diferencia son menores a 1 grado, es mejor medirlo con este aparato de acá, que es un decodificador angular. Es un dispositivo que nos permite medir cuánto gira el ángulo con una precisión mucho más alta. En este minuto no recuerdo cuál es la precisión exactamente. La pueden buscar. El sensor rotatorio es el CI 6538. Ok. Entonces, cuando nosotros conectemos y hagamos este experimento en línea, lo que vamos a conectar entonces es el sensor rotatorio, que nos va a permitir medir el ángulo con mucha precisión, y además vamos a conectar este aparatito, que es un sensor de luz. Este sensor de luz, cuya entrada está aquí, este sensor de luz lo que nos va a permitir... disculpen, estaba funcionando todo el rato en manual focus, ahora sí. Entonces, este aparatito lo que nos va a permitir es el 6504A. Nos va a permitir medir la luz en distintas posiciones. Entonces, si nosotros vemos de forma más general aún el montaje, reemplazaríamos esta pantalla, ¿cierto?, que es magnética, por este sensor de luz, ¿ya? Entonces, en la medida que nos vamos moviendo, al sensor de luz le va a llegar una distinta longitud de onda en el espectro, y vamos a poder correlacionar la intensidad que mide el detector de luz con el ángulo que mide el goniómetro, ¿ya? Y con esas dos variables vamos a poder calcular cuál es la intensidad relativa respecto al cero central que tiene cada uno de los pics de colores, y vamos a poder medir también cuál es el color. Entonces vamos a medir intensidad y color. Vamos a medir la intensidad espectral de emisión de esta fuente de luz de sodio, ¿ya? Entonces el montaje final sería este como está, en el cual se le agregó el detector de luz, light sensor, y un kit en realidad estamos usando solo la rendija. La rendija nos permite seleccionar con mayor precisión el ángulo o la longitud de onda que está llegando al sensor, ¿ya? Si nosotros no usamos la rendija, como el sensor de luz tiene un diámetro de algo así como 4 o 5 milímetros de área sensible, cuando pasemos por el espectro, como está tan juntito, vamos a detectar la intensidad de varios colores juntas, ¿ya? Y justamente es lo que queremos evitar. Queremos ser muy selectivos. Entonces, para poder aumentar nuestra selectividad, es que usando esta rendija, estamos usando ahora la de 0,3, pero podemos usar la de 0,2 milímetros de ancho. Podemos seleccionar entonces la medición de este pic de intensidad en este color específico. Por ejemplo, acá estamos pasando por el azul, llegamos al primer pic verde, y el segundo pic verde está ahí, es prácticamente nada de diferencia. Entonces, si lo midiéramos sin la rendija, veríamos un gran pic verde y no podríamos diferenciar entre los distintos verdes que tiene el espectro. Para poder hacer la conversión
entre la medición de variación angular de este sensor, ¿ok?, y la medición angular de esta rueda grande, nosotros tenemos que tener las dimensiones de este diámetro y el diámetro de la rueda pequeña, y por eso es que voy a usar un calibre o pie de metro y tomar la medición del diámetro pequeño. Efectivamente es 2,9 milímetros el diámetro de la pequeña, y en la grande el diámetro es de 159 milímetros. 159 milímetros. Los sensores van conectados en la interfaz Pasco 750 por los canales análogos 1 y 2 para el decodificador de ángulo o decodificador rotatorio, sensor rotatorio, y por el multicanal o canal de uso múltiple que tiene la interfaz Pasco al sensor de luz. ¿Ok? Entonces son estos dos cables para el rotatorio y el canal A para el sensor de luz. Una vez conectados los sensores, nos vamos al computador y abrimos la aplicación de Pasco Capstone. Ponemos esta gráfica estándar que muestra columnas de datos y un gráfico, y vamos a configuración de hardware. En configuración de hardware hacemos clic en el canal digital, que son los canales donde conectamos nuestro detector de rotación, y seleccionamos sensor de rotación. Vamos al engranaje para la configuración. El sensor de rotación ponemos alta resolución y definido por usuario en el accesorio lineal, y ponemos un valor de conversión lineal de 1, simplemente para que nos dé los ángulos de giro que tiene y que detecta el sensor, y utilizando la diferencia entre los diámetros nosotros vamos a poder calcular entonces cuál es el ángulo de giro de la plataforma, ¿cierto? Sensor habilitado. Ok, aceptar. Entonces luego vamos al canal análogo A y seleccionamos el sensor de luz, ¿cierto? Sensor de luz. Luego vamos al sensor de luz y vamos a poner la ganancia en 100. Sensor habilitado. Ok. Listo. Aceptar. Una vez hecha la configuración de los sensores, podemos seleccionar las mediciones y vamos a poner sensor de luz, intensidad porcentual en uno de los canales, y acá intensidad porcentual, y en el otro el ángulo en radianes. Ok. Luego de hacer eso, podemos dar iniciar y podemos mover nuestro dispositivo lentamente, y vamos a poder ver cuando llegue hasta los pics. Acá hay uno. Está pasando por los pics. Ok.
Wow. Son los infrarrojos. Perfecto. Ahora, en este gráfico podemos ver claramente un problema. Este máximo acá no lo muestra completamente como por ejemplo este máximo acá o este máximo acá. Y ese problema se llama saturación. Y el problema es que al no saber en qué parte exactamente está el máximo, debido a que este peak puede ser no completamente simétrico, no vamos a saber a qué ángulo corresponde. Y si no sabemos a qué ángulo corresponde, no sabemos cuál es la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, esta gráfica en sí no es analizable, excepto, claro, estos peaks son analizables, pero el resto no. Y de hecho, el cero central que corresponde a este tampoco es determinable. Bueno, como verán, la rendija sensible no está siendo iluminada y de hecho está hacia el lado derecho del haz central. Y lo que vamos a hacer es cambiar la ganancia en el sensor de luz. La bajamos hasta 10 en lugar de 100, esperando que eso sea suficiente para poder observar una intensidad máxima medible. Entonces detenemos la grabación, volvemos a grabar. Ahí tenemos un nuevo experimento y empiezo a desplazar lentamente mi detector. En este minuto estoy pasando por la rendija, por el cero central, que aún tenemos que disminuir la ganancia un poco para poder detectarlo. Y bueno, me estoy acercando a la zona azul paulatinamente. Casi en la zona azul, estamos sobre la zona azul, no detectó el pic que es visible, ahí pasamos por el verde, pasamos por otro verde, el naranjo o amarillo, un naranjo y nuevamente el rojo. Y finalmente nosotros tenemos por acá otros picos. Bueno, esto es un problema habitual. No sé si es posible verlo en la cámara. No. El problema es que este sistema de transmisión, está trabado. Si se fijan, no está girando. Ahí está. No gira el eje pequeño. Y ese es un problema habitual en este experimento, que eventualmente durante el proceso de medición deja de girar esa manivela, y eso obviamente causa un gran problema. Vamos a hacer la última toma. Vamos a hacer el máximo central.
Ok, ese es el espectro. Entonces ahora nosotros vamos a optimizar la forma en que se muestra el espectro para poder ver los distintos píxeles. Entonces, claramente acá es posible detectar el máximo, ¿ya? Tenemos un máximo claro y además si nosotros aumentamos un poquito la ganancia acá, vamos a poder observar algunos pequeños pics como este de acá, ¿cierto? Tenemos un pic acá, tenemos a lo menos 3 pics que están un poco montados uno con el otro, hay un pic individual acá y este de acá. Ahora, este pic chiquitito y este de acá son, no están en el rango visible, son infrarrojos, ¿ya? Eso lo puedo decir porque estaba barriendo una zona donde no había nada en la reglilla blanca. Esta zona de acá es la zona de mayor intensidad en colores y esta de acá corresponde a los colores verdes, quizás azul el primero. Estos dos de acá son verdes. Y acá están el amarillo y verde más intenso, naranjo, rojo, que son esta banda central de acá.